cuenta todo, bueno, están todos agregados de cierta manera con sus correos que me dieron. ¿Cómo se va a analizar todo el tema de los controles? Bueno, en primera instancia se revisan las asistencias porque nos piden un 80% de asistencia, creo. Por lo tanto, tienen que saber estar en al menos todas las clases para poder alcanzar el 80%. También se mide la entrega. Estas entregas yo las mido según el portal VM, tanto las tareas como los foros que ustedes entregan. Todos los que tienen ticket son porque han entregado la información dentro del sistema. Y luego están las pautas de los controles, en el cual se analiza según los requerimientos del control. Aquí están en cada una de las columnas, cada uno de sus nombres. Y para explicar un poco esto, la nota se evalúa en un 80% el control y un 20% el foro. Yo le había dicho que el foro equivalía aproximadamente a un punto, pero es mejor llevarlo a porcentaje para que sea más simple el cálculo. Las notas 1 son cosas que yo no encontré dentro del modelo, es decir, que lo que yo solicitaba no estaba presente. Por lo tanto, por ejemplo, si hay alguien que cree que ustedes lo subieron o se le olvidó subir, cargar el archivo, tienen que hablar aparte para poder yo evaluar ese tema, porque puede haber sido que se hayan equivocado subir el archivo o algo por el estilo. En todas las otras partes que se evaluó el 1, vamos a ver el caso, porque hay muchos unos repartidos dentro de todos los controles. Se va a dar la instancia de que los unos puedan subir solamente el ítem que tengan el 1 asignado. Pero esto va a ser con una nota máxima 6, porque si no estarían prácticamente sería nada que ver que lo evalúe con un 7, ya que las otras personas sí pudieron entregar a tiempo la información. Dentro de cada una de las celdas hay unos comentarios que yo asigné en el cual la nota se bajó porque le faltó algo dentro de lo que ustedes quisieron colocar. Por ejemplo, un caso, alguien me entregó el archivo de los parámetros compartidos, pero no asignó a la entidad dentro del modelo. O en otra instancia, por ejemplo, en el control 6, algunos, por ejemplo, georreferenciaron en latitud y longitud, pero se equivocaron en la elevación, por lo tanto, eso se reflejó en la cuantificación del volumen de tierra. Por lo tanto, dentro de todo, lo que se estableció dentro de los controles, bueno, en general a casi todos les fue bien. Hay harto 7, hay harto sobre el saliente sobre 6. Y los que están obviamente en 1 tendrían que hablar en los casos puntualmente conmigo porque tienen tanto 1 en ciertos espacios, se equivocaron de subir los archivos o simplemente no tuvieron tiempo, porque ahora es entendible por el tema de la pandemia y todas esas cosas. Así que lo escucho para saber sus comentarios. Andrés, ¿dónde ¿Sí? está esta planilla para poder revisarla? Mire, yo lo compartí acá a todos estos correos que tengo ya, yo súper. Gracias. lo tengo asignado dentro de lo que me entregaron cuando partió el diplomado. Incluso ahí está tu correo, creo. Ya, súper. Gracias. Profesor, ¿Sí? respecto a la entrega de ahora, que lo que le había dicho ayer que no podía pasarlo a PDF, ¿lo subo así en WG Genoma los planos?
Ah, mira, sí, eso menos mal que me acordaste. Mire, el tema del PDF, hace poco salió un problema de Windows, donde incluso hasta ellos mismos lo reportaron como empresa, por una actualización de Windows, tuvieron problemas con la exportación de PDF con el programa, el ProCheat. En ese caso, si es que todos tienen atado y no lo logran resolver de aquí al viernes, vamos a invalidar la entrega PDF y lo dejan solamente como exportación a WG. En ese caso. A mi profe me tira un error. Sí, sí, un error que salió hace muy poco. Salió incluso de menos de una semana ese error. Pero ese error de la exportación a PDF que tiene un problema con la impresora virtual, cuando se exporta el modelo. O sea, cuando se manda a PDF la información. Ya, entonces lo enviamos en CAD nomás, solamente eso. Claro. ¿Y eso cómo se va a arreglar? Yo estoy viendo el tema ese tema para solucionar y después les voy a indicar qué cosas tienen que instalar y para que todos puedan exportar a PDF a futuro. Ya, Porque, como perfecto. les digo, es un problema que salió hace muy poco y ellos lo están revisando Ok. por el tema de las actualizaciones de Windows y esas cosas. Mira, la otra cosa que pasó harto en el tema por ejemplo, el control de las tablas, si bien algunos calcularon satisfactoriamente los resultados, muchos se equivocaron, por ejemplo, en las multiplicaciones cuando tenían que multiplicar, por ejemplo, los costos por el volumen. Algunos multiplicaron, en vez de hacer toda la sumatoria dentro del parámetro, no colocaron los paréntesis más generales para poder multiplicar todo y por lo tanto estaban multiplicando un parámetro solamente por el volumen. Por lo tanto ahí le arrojó un resultado erróneo. Y la otra cosa, por ejemplo, aquí está una trampa dentro del control. Cuando se pedía considerar en el peso kilos totales, considerando el valor UF, 12 UF kilogramos, algunos utilizaron la información de esta tabla. Y esta tabla solamente está referida al volumen de hormigón. Incluso hasta la pregunta dice. Ese era solamente el único parámetro que tenían que multiplicar por los kilos. No utilizar la información de la tabla 1. Si yo hubiera puesto acá tabla 1, me hubiera cambiado todo el panorama. Y la otra cosa es que algunos multiplicaron, en vez de utilizar el parámetro total bar length, utilizaron el parámetro bar length. Por lo tanto, no calcularon toda la información de la sumatoria de los largos de la enferradura, sino que utilizaron otro parámetro. Por eso no les daba menos cantidad de kilogramos. También algunos utilizaron el parámetro del reinforcement area para poder utilizar el cálculo por volumen de enferradura, pero aquí solamente bastaba utilizar el parámetro de esta tabla que estaba acá, que son los pesos específicos de esta tabla. Entonces, para que no se hubieran dado tantas vueltas para poder calcular esto. A ver, otros aspectos generales. Todas las notas que tienen 6 o 8 o dentro de ese rango fueron porque modelaron correctamente el tema, pero la denominación de la tipología, por ejemplo, aparecía con un 2 al final o no aparecía un nombre que fuera más técnico, sino que era muy
muy general el nombre que habían puesto. La idea es que ustedes, cuando nombren la entidad dentro del modelo, los tipos, traten de que sea lo más técnico posible para que no tengan problemas futuros con las tipologías de cada cosa que están creando. Al igual que las tablas de planificación cuando las exportaban, también pasaba exactamente lo mismo. Mandaban las tablas como structural framing, y la idea era colocar un nombre también más técnico en la exportación. Yo dije que iba a evaluar esas cosas como de la nomenclatura de las tablas y de las tipologías de las cosas. En el tema de la georreferenciación tuvieron, bueno, casi todo bien, pero se equivocaron justamente en el tema de la elevación. Yo le había dicho que la elevación de las terrazas iba a corresponder a la cota de elevación espacial, no la de proyecto. Entonces algunas las colocaron como de proyecto y eso implicó que el volumen de tierra fuera distinto al que debería estar dando. ¿Qué otra cosa más? Muchos no me mandaron los archivos por ejemplo acá, cuando pedí identificar los NDI del modelo de estructura, no me enviaron la identificación, solamente me mandaron el modelo. Por lo tanto, aquí como no tengo esa información, les puse un 1 porque no tengo esa información. Y con respecto al tema del PEB, recuerden que dentro del PEB ustedes identifican primero los usos, o sea, los objetivos principales del proyecto. Luego, en base a esa información, generan los usos de acuerdo a los objetivos específicos. Y luego en la tabla de descripción de usos solamente colocan los usos que van a plantear dentro del proyecto. No pueden colocar otros usos que no estén identificados dentro del objetivo, porque si no, no se entiende lo que se está planteando como plan de ejecución. La otra cosa es que cuando pedí el tema de identificar los NDI y TDI, algunos me colocaron los NDI como si fueran las fases del proyecto, las fases de diseño de proyecto, diseño de detalle. Me colocaron esa información como NDI. Para poder identificar los NDI, solamente usted tenía que ver la tabla de usos BIM, y en ese caso se podría identificar la información que ustedes están planteando. Por eso les había pedido que si hacían un proyecto simple o un proyecto complejo, eso iba a ser responsabilidad de ustedes en cuanto a la generación de ese archivo. Imagino que ya todos están conscientes de cuál es el objetivo del PEP y por qué nosotros dentro del modelo nosotros tenemos que traspasar la información que estamos tratando de identificar dentro de ese documento. ¿Tienen alguna otra inquietud con respecto a sus notas? Sí, mira, quería ver, yo tengo problema con la primera nota. Ya. Ramón Valencia. Tengo un 1 ahí en identifique NDI y TDI. Me recuerdo yo en ese momento, cuando subí el control, me parecía que recibía solamente un archivo. No pude subir yo porque hice en Excel lo que son los NDI y los TDI. Ya. Y eso tampoco fue error mío también, a lo mejor haberlo enviado por mail o no se habrá avisado por el WhatsApp. Claro, Pero eso usted. ese yo lo tengo hecho, pero en el momento me recuerdo exactamente que me decía que solamente voy a subir un archivo al portal, ¿no?
Ya, entonces en esos casos, sí, yo también recuerdo que el portal no podía, pero ahora el portal sí puede. Sí, En sí, esos, las del segundo control en adelante sí, pero el primero, y bueno, fue error mío, como te digo, yo me quedé ahí, se me pasó después el tiempo ya. ya vale. Bueno, si lo tienes presente, lo podemos reevaluar en esos casos, que el sistema Sí, no lo aguante. eso estoy viendo para enviarte inmediatamente para a ver si te lo voy a enviar al mail, por favor. Ya vale. Gracias. Ya. ¿Qué otras inquietudes tienen con respecto a sus notas? Una consulta, ¿qué plazo hay para entregar en el fondo para corregir la nota? Mira, el plazo queda libre. La idea es que no se acumule tanto plazo porque la UM me está pidiendo las notas y tengo que evaluar en ciertos casos cuánto de todo lo que falta, cuánto se podrían demorar para yo poder hablar con Rodrigo, porque después te lo traspasan al sistema y ellos sacan obviamente sus propios análisis de cómo va la evolución del diplomado. Entonces, si no quieren que aparezca con estas métricas, la idea es que se apuren lo antes posible para poder solucionar estos problemas. Ya, y para ver como caso a caso, ¿habrá como una hora especial como en el fondo para no estar revisando todos los unos? ¿O te Sí, consultamos por correo? sí me consultan por correo o me consultan por WhatsApp si es que es más fácil, dependiendo de cómo a usted le guste ver el tema, o podemos hacer una mini reunión corta por cada caso. Obviamente nunca que se expanda más allá de 2 horas, pero se pueden ver casos puntuales en reuniones cortas. Profesor, igual se pueden responder los foros, que a mí se me fueron como 2 foros por ahí entre medio. Sí, ojalá entregue el tema de los foros, porque los foros son súper importantes para poder evaluar otras cosas que tienen que ver con parte teórica. Incluso los foros son obligatorios dentro de lo que estamos trabajando. Ya, Bueno, profesor. la parte de los foros igual somos súper flexibles con las notas. Incluso se dan cuenta, la mayoría son notas altas. eh, Porque la idea es que ustedes puedan ir conectando un poco la parte teórica con lo que nosotros estamos estableciendo, que ya es una parte más técnica. Y que lo puedan contestar obviamente dentro de los plazos semanales que nosotros damos. Yo ahora, como ya, bueno, estoy casi al día con respecto a los controles, me faltaría el control 7, voy a empezar a subir las notas semanalmente y esta misma clase de consulta va a quedar también para resolver al tiro esas dudas. Porque ahora la materia se pone más compleja en ahora en adelante. A partir de la clase 8 se pone ya más intenso todo esto, porque nosotros ya empezamos a aplicar las cosas de parámetros y otros programas que después vamos a saltar un poco después de Revit y nos vamos a olvidar un poco de Revit. Pero después vamos a conectar software entre sí. ¿Tienen alguna otra duda así general, cosas que no hayan quedado claro en el pasado como para poder ir reforzando las materias anteriores? Recuerden que aquí todo lo que nosotros vamos creando como estamos de manera online, es mucho más complejo la, el método de enseñanza por ser a distancia. Por lo tanto, la idea es que puedan participar la gran mayoría para ir haciendo las clases más dinámicas en ese sentido. Profe, ahora que recuerdo, a mí me quedó una duda con respecto a la clase de estructuras metálicas. Cuando trataba de hacer la unión en la cumbrera,
no se unía así como que quedara junta de placas así tope a tope, sino como que se acortaba la viga y quedaba hacia atrás y la placa quedaba como en diagonal, no quedaba en vertical. No sé si podría mover un ejemplo ahora. A ver, vamos a ver un ejemplo. Sí, y lo que pasa es que el tema de las conexiones va a depender netamente de los perfiles que ustedes estén trabajando. Porque hacer las conexiones no aplican a todos los perfiles. Porque puede generar ahí un error en cuanto a la conexión. Pero la idea de eso es que mientras más cercanas estén las vigas en su punto, el programa ahí puede hacer una mejor iteración de lo que ustedes están haciendo. Claro, Por es que ejemplo, pasaba que, por ejemplo, que al momento de aplicar la conexión, sí, una viga quedaba con la placa así bien, quedaba con la placa en vertical, pero la otra se acortaba y quedaba con la placa en diagonal. Y si trataba de acercarla, las dos se acortaban y quedaban las dos con la placa en diagonal. ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, el de su control. Entonces cambiamos de plano, vamos al nivel 2 y insertamos una, por decir algo ahí. Entonces teníamos eso y después yo generaba, por ejemplo, eso. Ahí se genera obviamente la unión porque los elementos están muy... Eso lo hace automático, es el software. Claro, ahí Sí, llegaba, pero después al aplicar la conexión, ahí fue donde sufrí. ya, entonces después nosotros cargamos esto, por ejemplo esa, que es con control y vamos a la conexión y luego elegíamos el Apex Mount. ¿Es error? Es que ahí no le pasó. Es esa, a mí no me quedaba así. A mí no me quedaban las placas que están con pernos, no me quedaban así en vertical. Era como que las vigas se acortaban un poco Ya, y quedaba la placa así como en diagonal. Como que no ya. existía esa junta. Ya en esos casos tienes que aplicar acá cuando hagáis esa unión, que estos perfiles no queden tan así, ¿cachai? Para que el programa pueda iterar. Por ejemplo, si lo hago de nuevo acá, ¿cachai? Que ahí no me detecta la conexión porque no itera como ese espacio. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es tratar de generar lo más cercano posible el perfil para que ahí pueda el programa generar la iteración de ahí. Es un tema como de cómo ustedes hacen las vigas cuando la están haciendo. Si yo la estuviera muy retirada acá, el programa no itera esa iteración. No detecta que estos son dos vigas que vienen a un punto a otro, sino que tienen que tratar de hacerlas llegar más a tope para que el programa pueda hacer una mejor conexión. ¿A alguno le pasó algo distinto a eso? ¿O a todos le resultó? Bueno, por lo menos en Control vi que a casi todos le había resultado.
Profe, ¿y esos encuentros uno los puede modificar como las otras familias? Estos encuentros solamente son modificables en el sentido de dentro de lo que son estos parámetros que están acá, porque estos dependen de esta herramienta, dependen de la herramienta Connection. No son herramientas modificables porque son de tipo sistema de familia. Y si son de tipo de sistema de familia, solamente son operables con la herramienta dentro del software. Ah, ya, perfecto. Lo que tú puedes hacer con esto es una familia paramétrica de esto. Es decir, una familia que sea parametrizada con parámetros, con un montón de cosas para lograr esto, pero para llegar a eso es más complejo el tema. Por eso el programa les provee este tipo de conexiones para que son como las conexiones más típicas en ciertos tipos de estructuras. Porque ustedes al seleccionarlas pueden modificar los parámetros más técnicos. Y hacer esto en una familia es súper complejo. ¿Entiende? Esto es como si fuera un mini programa dentro de Revit, porque antes este add-in es tipo connection, estaba externo a Revit, se tenía que instalar como un add-in, como si fuera un pequeño add-in adicional a Revit. Pero en ciertas versiones hacia adelante, 2019 hacia arriba, ya vienen dentro del sistema. Incluso todos los años les van mejorando estas características y cada vez se va asemejando a programas más estructurales. Pero se tienen que ir trabajando de acuerdo a los criterios que ustedes estipulan dentro de ciertos tipos de conexiones. No sirven para todas las conexiones. Para ciertos casos. Las conexiones que están trabajando ustedes. Profe, una consulta. ¿Sí? Si esa conexión yo, si quisiera pasar al AutoCAD para dejar como un detalle de conexión, ¿cómo Sí. se puede hacer para poner las medidas, los espesores de las placas, la distancia de los pernos, dejarla reflejado en un detalle de AutoCAD? Ya, en ese caso, por ejemplo, si tú las quieres traspasar, era con lo que ustedes estaban trabajando el otro día, con los callouts, ustedes pueden ir haciendo estos pequeños llamados de detalle, y estos son los que ustedes pegan en los planos y los pueden ir detallando aquí mismo. Por ejemplo, acá van colocando, no sé, espesor acá, distancia, van haciendo todo el tema como de detalle dentro de aquí de Revit. ¿Eso? ¿No? Sí, exacto. Claro, eso se hacen con los callouts, porque los callouts llaman al modelo. En cambio, los drafting view, los legend, esos llaman a línea de detalle, que eso ya no es paramétrico. Incluso si ustedes después ajustan la pendiente de estos perfiles, automáticamente ese callout también se transforma. La idea es que ustedes pueden utilizar todo el software como ejemplo Revit, para poder generar toda la información. Que no tengan que depender de AutoCAD. AutoCAD es como el entregable en este caso. O también si los quieren hacer todos los detalles acá y después en AutoCAD obviamente darle como la última para los entregables que cuando son con AutoCAD porque los traspasan la información. Pues la gracia de esto de las conexiones que más allá de eso, nosotros también las podemos cuantificar. Se dan cuenta que acá tienen cantidad de pernos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a un schedule. Puedo hacer una schedule de acuerdo a esas conexiones que estamos haciendo. Y yo acá puedo ir generando, de acuerdo a esos parámetros que estamos trabajando, podemos ir colocando la información de eso. Por ejemplo, este de acá tiene pernos, los volt. Entonces nosotros si utilizamos toda esta herramienta de volt en conjunto con esta,
con estos for también de acá, nosotros podemos generar una tabla de cuantificación de la cantidad de pernos que tiene esto. Por ejemplo, acá hacemos esto y acá colocamos, por ejemplo, por ejemplo, el número, el nombre de esto, los parámetros como del diámetro, la cantidad, el count. Entonces nosotros después podemos automáticamente saber la cantidad de pernos que hay dentro de toda la estructura metálica que estamos haciendo con este tipo de tabla. Entonces, por ejemplo, si acá actualmente hay 4 pernos que son los que están acá los bolts. Entonces, si yo los cambiara, por ejemplo, acá los bolts, que son los pernos que estamos colocando, podemos cambiar, por ejemplo, a más tipos y eso se va a ir viendo reflejado dentro del modelo que ustedes están trabajando acá. Incluso la idea es que todos estos parámetros que están acá ustedes los pueden ir cambiando directamente y así el programa va iterando automáticamente esos cambios. Y esa información después se ve reflejada dentro de las tablas de planificación. Por ejemplo, acá vamos a colocar el radio y toda esa información, el material. Entonces la información que ustedes van apareciendo acá también se va a ir viendo reflejada dentro de lo que ustedes están estableciendo acá como perno. Obviamente hay ciertas cosas que agarra y otras que no, porque va a depender de cómo esté diseñado por ejemplo, este tipo de conexión. ¿Se entiende cómo es la idea? ¿Sí, no? Sí, Entonces ustedes pueden ir colocando toda esa información de las conexiones estructurales para poder ir traspasando a las tablas de planificación y así también ir colocando en el mismo calado después la cantidad de espesores de placa o de cantidad de pernos que tienen las conexiones, de acuerdo a lo que estamos haciendo nosotros acá. Profe, consulta. Sí. Hay una página de internet donde ya salgan en plantilla los perfiles de lichas para poder cargarlo. O del syntax. Sí, mira, a ver, dentro del syntax, yo tengo entendido que, por ejemplo, no sé si syntax tenga eso actualmente. Ahora vamos a revisar. Yo tengo entendido, por ejemplo, que actualmente el que tiene temas BIM es Romeral, tiene el tema BIM como catálogo de arquitectura, donde ustedes pueden ir cargando distintos tipos de cosas, de tabique, todas esas cosas vienen listas. Son familias o como proyectos, que automáticamente se traspasan después como normas de proyecto. Hay un montón de cosas que ya están establecidas directamente en Romeral para que no tengan que hacerlas de cero. Por ejemplo, en este caso de Romeral, que esto ya es como el tema de terminaciones. Para el tema de licha y todo eso, ustedes tienen que crear ese tipo de familias para poder hacer esto. Entonces, para eso hay una manera súper simple, que es haciendo lo que se llaman catálogos de familia. Eso ya son cosas más complejas de realizar. Pero es como que nosotros utilizáramos este mismo perfil. Mira, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta cuando ustedes cargaban un perfil de Revit, por ejemplo, un Structural Framing, por ejemplo esta, y aparecía esto, ¿cierto? Esa tabla. Ya, esa tabla, esto se llama catálogo de familia. Entonces significa que ustedes dentro de la familia
Al fin y al cabo va a llamar a un archivo TXT, tiene todos estos parámetros ya definidos, el W, el A, el D, el BF, etc. Depende de cómo está haciendo la familia. Y también con sus distintos tipos de tipología. Entonces esto ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, en una tabla de Excel, y después la familia automáticamente les va a leer estos parámetros. Eso se llaman catálogos de familia. ¿Cómo nosotros sabemos los catálogos de familia? Mira, vamos a llamar a esta misma ruta. Esta ruta, vamos a ir a la ruta de las familias. Que está acá. Vamos a insertar aquí. Y dentro de la ruta de familia, por ejemplo, nosotros vamos a ir al structural framing, al style, y fíjense acá que cada familia, vamos a tratarla por tipo, por nombre, cada familia que nosotros estamos cargando tiene asociado un archivo TXT. Ese archivo TXT es el catálogo de familia. Entonces, si ustedes lo abren, van a estar cargados todos los perfiles y es algo similar a lo que cuando vimos con la cuestión de los puntos. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la topografía de los puntos? Sí. Ya, esto es más similar. Entonces, ¿cómo ustedes esto lo estructuran? Este mismo archivo yo lo puedo, por ejemplo, voy a llamar el mismo que estamos trabajando, es el, por ejemplo, este el de acá, el de WF, lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá en, por ejemplo, aquí en este archivo. Y esto yo lo abro directamente en Excel. Esto es para que tengan una idea de cómo hacer esto, porque después vamos a ver cómo se hace el tema de la familia. Entonces, si nosotros insertamos los archivos desde TXT, desde ese archivo, acá nos va a detectar el separador de por coma y vamos a tener esto. ¿Entiende? Entonces, el programa, cuando nosotros hacemos ese llamado de cargar el WWF, que lo vamos a hacer desde acá, por ejemplo ese catálogo que está acá, que se llama catálogo de familia, está llamando a este archivo TXT, que es el que ya lo había copiado, y eso es lo que haría en Excel. Mira, si nosotros vamos acá, el 717 está ahí, después viene eso, y para ustedes estructurar eso, tienen que utilizar esa nomenclatura. En el caso del parámetro que ustedes están trabajando, gato, gato, el parámetro, gato, gato, después el parámetro A, aquí corresponde a área, gato, gato, la unidad, después el D, gato, gato, es largo, en qué unidad de milímetros, etcétera, etcétera. Por eso que ustedes cuando cargan esto, el programa lo que hace es eso, esa iteración. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, entonces si nosotros, por ejemplo, cargamos cualquier tipo de familia, esa, nosotros por X razón la cambiamos, no importa que la embarrada. Cuando nosotros editamos esta familia, esa familia dentro de los parámetros, esto va a llamar a esto, al manage lookup table, y ese parámetro, esa tabla que nosotros importamos, va a llamar justamente a esto. Es súper complejo esto en todo caso lo que estoy explicando, pero nosotros lo que vamos a hacer cuando creemos una familia, que más adelante le vamos a explicar cómo se hace en familia, nosotros hacemos la parametrización de acuerdo a los parámetros que nosotros estamos trabajando, por eso son importantes los parámetros compartidos, y después nosotros cuando tengamos estructurado ese archivo Excel, que le acabo de abrir, ustedes van a llamar ese archivo Excel en formato CSV y automáticamente cuando ustedes carguen esa familia le va a aparecer la misma tabla que le apareció en el proyecto.
la tabla esa de cuando insertaron la familia y le preguntan qué perfil quiere cargar. Nosotros lo hacemos con esto, con el Manage Lookup Table. Esto es para que ustedes no estén generando los tipos. ¿Se dan cuenta que hay solamente un tipo? ¿Sí? Y ese tipo es porque nosotros lo cargamos directamente. Ahora bien, si nosotros esa familia la abrimos directamente, esa es la MW tanto, que está acá, esa la estamos abriendo, no la estamos cargando. Este vendría siendo la familia por defecto en el cual nosotros vamos a llamar la tabla. Si ustedes la abren directamente. Entonces cuando vayamos directamente acá y vayamos a esto, ahora bien, nosotros podemos abrir directamente ese archivo TXT y ustedes van a tener cargado todos los tipos de catálogo distintos. Entonces, ahora bien, ¿qué tendrían que hacer ustedes para poder cargar los parámetros de dicha? Imagino que ustedes ya manejen ese tipo de tabla, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del syntax, ustedes tendrían que, por ejemplo, ir a los productos de los tubos. Por ejemplo, vamos a abrir este. Y esta misma tabla que aparece acá, ustedes tendrían que empezar a generar esa misma familia con esos mismos parámetros. Entonces tendrán que parametrizar ese perfil en base a estos parámetros. Entonces ahora, teniendo yo esta información, ¿qué tendría que hacer yo en Excel? Según ustedes. Transcribir esa tabla, dato por dato. Transcribir esta tabla dato por dato. Es decir, que esta misma formulación que habíamos hecho, por decir ese ejemplo, eso, tendríamos que nosotros transcribir con este tipo de configuración. Por ejemplo, acá tendría que ser el perfil, no sé, por ejemplo, el perfil S, como el nombre, como el tipo, de acuerdo a ustedes, como ustedes quieran nombrar este tipo de perfil. Por ejemplo, puede ser Costanera 804015 como nombre, y entonces usted en cada uno de esos parámetros, cuando diga, por ejemplo, el D, va a ser el A. Cuando siga el B, va a ser S. Cuando sea este, va a ser el C. Y cuando sea este, va a ser el E. Y cuando sea peso teórico, va a ser este. ¿Entiende? Entonces, como es traspasar esta misma tabla a este tipo de nomenclatura, con ese nombre de celda, y ahí tendrían que ustedes pasar toda esa información. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? pero primero tendríamos que hacer la familia como el alto o el A, el B, el C y el E. Claro. O no es necesario. Sí, miren, para hacer un ejemplo sencillo. Eso obviamente se lo voy a pasar más adelante, pero para que tengan una idea. Ustedes cuando generan familias, yo tengo un montón de plantillas de familias. Entonces dentro de esas plantillas de familia hay una que se llama la Metric Structural Framing. Es una plantilla de familias de vigas. Entonces esta está configurada así. Es una familia que lo único que tiene acá es esto, pero lo que tengo que hacer yo ahora es transformar esto a ese tipo de perfil. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esto, entonces esa sección yo la tengo que parametrizar. ¿Y qué tendría que hacer yo? Tendría que generar, por ejemplo, vamos a generar acá simple, tendría que, voy a hacer con línea de detalle, tendría que ser esto. Eso, por decir un ejemplo. Ya. Entonces, hasta el momento, eso que está acá,
no es nada, porque ¿cómo yo lo hago paramétrico? Entonces, cuando ustedes quieren hacer cosas paramétricas, lo que tengo que hacer yo acá, tengo que empezar a acotar. Acotar, acotar, y acá. Entonces, ustedes me van a ir describiendo qué significa cada cosa. Por ejemplo, esos que dicen 40, 20, etcétera. ¿Qué serían, por ejemplo, para ustedes? Sería Espesores. los espesores, ¿cierto? Entonces las cotas, lo que tengo que hacer yo ahora, las cotas las tengo que transformar a... ¿Se acuerdan cuando hicieron su familia de viñeta? Los parámetros. A parámetros. Entonces en este caso, cuando yo hacía texto, los transformaba a parámetros para que cuando yo escribiera ese parámetro se modificaba. En este caso lo mismo. Ahora las cotas yo las tengo que parametrizar. Por ejemplo, esta que está acá, yo voy a seleccionar ese botón y va a aparecer esto. Muy similar cuando ustedes generan los parámetros de los NDI, etc. Entonces, por ejemplo, este es un parámetro de tipo, este va a ser, por ejemplo, el H. Entonces ahora esto se transforma como una H. Ese parámetro que está ahí se va a transformar a un parámetro que se llama, por ejemplo, B. Y estos parámetros que están acá van a ser los espesores. Entonces este va a ser el E. Y como son todos iguales, yo ahora los puedo elegir directamente acá. ¿Y se dan cuenta que automáticamente se cambia el todo? Entonces, si yo tengo esto listo, yo ahora puedo modificar la información acá. Y yo puedo ahora decir que esto es 300, esto es 500 y el espesor es 20. Y automáticamente se cambia. Me faltaría ese que está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que sea igual a ese? Tendría que acotarlo. No, ya está acotado. Y acá se cambiaría el B. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo tengo esto creado, yo puedo empezar a generar los distintos tipos, pero para no generarlos de esos mismos tipos, lo que hago es ya hacer un llamado a una tabla que tenga estas características. Es decir, que cuando sea el parámetro B acá, va a decir toda esta descripción hacia abajo. Cuando sea el E, en este caso, toda esa descripción hasta abajo, y cuando sea el H, toda esa descripción hasta abajo. Y eso automáticamente me va a generar ese llamado. Pero si ustedes no lo quieren establecer así, para que esto agarre la misma información que ustedes están trabajando, yo por ejemplo esto lo vamos a dejar ahí abajo, mi familia, ustedes la guardan, por ejemplo la guardo como, vamos a guardarla aquí donde mismo, le vamos a llamar familia 1. ¿Cómo se tendría que llamar ese archivo de texto, según ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se tendría que llamar el archivo de texto? Mira, ¿qué similitud tiene entre el archivo de texto y la familia? Solamente viendo acá. La familia, el archivo txt que tiene el catálogo, tiene que llamarse exactamente igual que la familia. Esa es la... para que agarre los parámetros. Por lo tanto, si ese archivo txt está así, lo único que tengo que hacer yo es ir cambiando la información que está acá, qué nombre quiero hacer yo acá, y esto ir separándolo por coma. Entonces sería, por ejemplo, algo como... Por ejemplo, acá vamos a copiar todos estos que están acá. Son estos. Yo hice 3 parámetros, ¿cierto? Vamos a generar un archivo nuevo. Así. Entonces, por ejemplo, este tipo de familia se llamaría A, este es B y este es C. Entonces, según usted, ¿qué tendría que yo colocar acá? Si todos son len. Todos son largos. Yo tendría que, por ejemplo, ese ahí, ¿qué tendría que decir en la D? Para que sea igual a mi familia.
tendría que ser el parámetro B, el parámetro H y el parámetro E. Entonces, en este caso, tengo que decir acá, este es el parámetro B, acá el parámetro H, y acá el parámetro E. Entonces acá yo puedo empezar a establecer, ¿sabéis que mi primer tipo se va a llamar, va a ser 300 por 300 por 20? El segundo, ¿qué va a ser? Por ejemplo, un 400 por 400 por 25. Y el siguiente, por ejemplo, va a ser un 500 por 500 por 30. Si ustedes tienen guardado esto, ese mismo archivo Excel, que lo vamos a guardar acá, tiene que llamarse igual que esa familia 1 que anda por ahí. Entonces este se llama Family 1. Okay. Pero acá, para hacer la importación a esto, me pide sí o sí que esto sea un archivo CSV. Entonces esto mismo lo tengo que guardar en formato CSV, limitado por comas. Ya, esto se llama CSV. Entonces la relación sería acá. Parámetro B larga, parámetro H y el parámetro E. Entonces cuando el programa me llama esto, cuando yo cargue esa familia, me va a aparecer esto. ¿Cuál de esos tipos yo voy a elegir? ¿Y cómo se llamarían los tipos? Tipo A, tipo B o tipo C. Y acá perfectamente yo podría decirle que esto se llama 300 por 300 por 20, por decir un nombre. Y yo lo voy a dejar como A. Ya, entonces como esto ya está como archivo CSV, entonces yo a mi familia ahora tengo que ir acá, tengo que ir acá y tengo que importar ese archivo CSV. Si le doy OK y le doy OK y la guardo, cuando yo inserto esta familia, vamos a cambiarlo aquí de plano, me va a salir el tipo de familia. A ver si resultó acá. Por ejemplo, esto está especificado por esto. Ah, ya, pero no me lo leyó porque no. Es por la delimitación por coma. Entonces, ese archivo que se llama CSV, lo vamos a borrar de acá. Si vamos a este archivo de CSV lo vamos a abrir en TXT. Ahí está. Entonces, se dan cuenta que está por punto y coma. Entonces, esto sí o sí tiene que ser especificado con comas, no con punto y coma. Y esto que está acá también. Comas, comas, comas. Más rápido a veces ustedes pueden rastrear, es más fácil con buscar todo. Por ejemplo, reemplazar todos los puntos y comas por coma. Y así más simple. Entonces, ese archivo TXT es la misma simulación que estamos haciendo nosotros acá, con ese archivo. Separados por comas, no por punto y coma. Entonces, este archivo yo lo voy a guardar como un archivo TXT. Vamos a abrir de nuevo esto. Entonces ahí está. Entonces cuando yo cargue esa familia, si la cargo directamente desde acá, me va a buscar ese catálogo, porque se llaman iguales. Entonces lo vamos a insertar acá.
como familia. Ese. Bien, ¿y se dan cuenta? ¿Qué me llamó? ¿Qué me dice usted? ¿Qué me llamó? La tabla. La tabla. Entonces se dan cuenta que ustedes relacionan parámetros en Excel y lo guardan con separación de comas, de acuerdo a los parámetros que están trabajando. Después, cada vez que yo llame, por ejemplo, lo que están diciendo ustedes, un parámetro syntax de Municha, yo voy a tener que elegir acá, yo necesito este. Ok. Y esa familia ya va a venir configurada. ¿Se dan cuenta? Que family B y no me cargó la ABC. Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer la misma modelación sin la necesidad de estar haciendo todo el tema. Obviamente aquí no se hizo la instrucción porque yo lo hice con línea. Hice esa figura, pero la hice con línea. Ahora hubiera sido bastado que yo hubiera modificado la instrucción, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Estas cosas igual las iba a explicar más adelante. Pero como son más complejas, la idea es que ustedes aprendan bien cómo se parametrizan las cosas. ¿Pero se entiende? ¿Cómo el concepto? Sí. ¿Sí? Así ustedes, por ejemplo, pueden ir haciendo todo esto. Por ejemplo, yo una vez me di el tiempo de agarrar todos estos perfiles de syntax, los empecé a parametrizar todo, de acuerdo a todos estos parámetros, los pesos teóricos, toda esa información. Y luego de eso que ya tenía listo eso, me empecé a transformar estas tablas a Excel, pasarlas a TXT. Entonces cada vez que tengo que cargar un perfil syntax de estas características, elijo el que quiero. Y así no tengo que estar haciendo el crear tipo y todas esas cosas. Entonces ustedes las pueden hacer para las vigas de hormigón también. Si hay vigas de hormigón clásicas, también pueden tener esa parametrización lista. Profe, y eso también se puede llevar si yo tengo claro un proyecto de estructura y tengo claro lo que son los pilares, los machones. O sea, desde ya puedo hacerlo en Excel y después tengo esos pilares como hechos. Sí. Esa es la idea. La idea es que si es un tipo de pilar que siempre va a tener el mismo tipo, a menos que sea un caso atípico, pero siempre sea el mismo tipo de perfil, por eso es ideal con los perfiles metálicos, lo único que tienen que definir bien son sus parámetros compartidos. Es decir, que tienen que establecer ya desde raíz el tipo de parámetro compartido para que lo utilicen en todos los perfiles el mismo y no lo generen por parámetros de proyecto. La gracia del parámetro compartido es que puedes traspasar la información después a una tabla de planificación y pueden extraer cualquier tipo de información. Incluso acá, si se dan cuenta, cuando ustedes empezaron a generar sus propios parámetros, por ejemplo, vamos a volver al proyecto, cuando nosotros generábamos parámetros, ¿qué dice ahí? Los parámetros compartidos. Los parámetros pueden ser compartidos en múltiples proyectos de familia, pueden ser exportados a base de datos y aparecer en las tablas y etiquetas. Entonces, el de arriba no permite hacer eso. Dice, puede aparecer en tablas, pero no puede aparecer en los tags. Entonces, se dan cuenta cómo uno van relacionando las etiquetas con los parámetros de viñeta. Por eso en el control para partir, es el de viñetas que hicieron ustedes, que están haciendo. Ese es el primer acercamiento que ustedes van a tener con las familias para empezar a parametrizar todos sus proyectos. Por eso es la gracia del parámetro compartido. Pero para el parámetro compartido ustedes primero tienen que establecer cuáles son siempre los parámetros que van a utilizar. Por ejemplo, si las vigas y las columnas van a utilizar siempre ese tipo de parámetros, la idea es que ustedes hagan una estandarización de ese tipo de parámetros. Porque, por ejemplo, si Syntax tuviera, por ejemplo, una base de datos BIM, van a venir con parámetros compartidos desde Syntax, que va a ser distinto al de ustedes. Pero para poder practicar, por ejemplo, una de las tareas que yo les voy a mandar tiene que ver justamente con esto. Van a tener que agarrar una tabla, hacer un catálogo de familia con respecto a algo, y van a tener que hacerlo como los mismos procedimientos que hice yo. Por eso yo le hice un adelanto
como ya lo saben, voy a tener que hacerlo más complicado el ejercicio. Pero eso es más que nada, eso es la utilidad de los catálogos de familias. Y el catálogo de familia aplica a cualquier cosa, aplica a un mobiliario, aplica a un perfil metálico, aplica a cualquier cosa que ustedes quieran llamar desde una base de datos, que es como Excel. ¿Se entiende? Sí. ¿No? ¿Sí? Yo sé que esto es complejo, porque esto es muy complicado, pero después lo van a ir aprendiendo. Esa es la gracia de todo esto, que ustedes hacen solamente una vez esto y después lo replican en todos sus proyectos. Eso tienen hasta los códigos SKU para después comprar un montón de cosas. Y eso también aplica también para los perfiles, los tipos estos de los perfiles abiertos. Ahí tienen el perfil tipo laminado. Aplican para los productos que son del mismo Metalcon, que eso también siempre se utiliza en hartos proyectos. Entonces prácticamente tienen todo. Lo único que tienen que hacer es empezar a bajar información y empezar a crear estas tablas. Y bueno, como les digo, Romeral tiene también base de datos. Incluso cuando ya viéramos el tema de familia, le iba a empezar a mostrar un montón de páginas donde pueden descargar cosas. Pero Romeral ya está agarrando hartos temas de catálogo BIM y también hay hartas páginas ya de Chile que ya tienen, por ejemplo, la provisión de familia de Chile, cosas así, para que no tengan que inventar tanta cosa. La idea es que ustedes sepan crear sus propios tipos de parámetros. Por ejemplo, acá tienen el de viga, y acá tienen para vigas de madera, etc. Y yo les recomiendo que la hagan ustedes para que empiecen a practicar la parametrización. ¿Queda más claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. ¿Qué otras cosas, dudas tienen? ¿Ninguna? ¿Algo que no hayan quedado claro, que tengan dudas con sus controles? Yo por mi parte no, profe. Ya. Mira, recuerden que dentro del syllabus ya vamos a empezar a meter el tema de lo que son la parte MEP. Pero antes de la parte MEP hay que aprender un montón de conceptos relacionados al tema MEP. Les pido por favor que ojalá, bueno, si alguna vez vieron sanitario, electricidad, etcétera, empiecen a repasar un poco la información más teórica, para que no lleguen tan colgados algunos que quizás no manejan ciertas especialidades, para hablar como los conceptos más técnicos libremente. Porque aquí vamos a empezar a ver todo el tema de cómo nosotros empezamos a relacionar los modelos linkeados, cómo nosotros los tenemos que configurar, la importancia de las coordenadas compartidas, que bueno, en el proyecto ustedes de topografía vieron algo, pero aquí ya vamos a empezar de lleno a ver todo este tema. Y el tema de especialidades, más que nada, lo que yo aporto es cómo ustedes tienen que configurar las plantillas, configurar los sistemas, y el tema de la extracción de la información para poder cuantificarla y poder generar la trazabilidad de las especialidades dentro de los proyectos.
Hoy vamos a ver un montón de add-in y programas nuevos que le van a servir harto para el tema de las especialidades. Las especialidades al final son aproximadamente 4 clases que vamos a estar viendo acerca de todo el tema de la especialidad, entonces meternos con la coordinación BIM, que ya es donde nosotros agarramos todas las clases anteriores y las empezamos a gestionar. ¿Alguna otra duda que tengan? Con respecto a eso que habló recién de las especialidades, como qué tema podríamos empezar como ya a estudiar, entre comillas? Por ejemplo, en la parte de climatización, que es la primera parte que pasó, no sé, saber qué son los fan call, saber qué son los, no sé, los terminales de aire, que son algunos como alguna, algunos aparatos, equipos, que la Digamos, bruma, más terminología, o sea, claro, las terminologías sociedad. como de, si les paso un plano de clima, al menos sepan leer las nomenclaturas de los planos, cosas así. Ok, ya. Igual que la parte eléctrica. Bueno, la parte eléctrica es más sencilla, pero cuando estemos hablando, por ejemplo, de los voltajes, estamos hablando de los circuitos, de los cuadros, toda esa información también lo tenga un poquito más avanzado, como el tipo de los tipos de cableado, etcétera. Y el tema sanitario creo que es más común, pero el tema sanitario más que nada se va a hablar acerca de las cotas de entrada, salida, cotas de anillo, como de ese tipo de terminología. Porque eso lo vamos a tratar lo vamos a parametrizar para cuando trabajemos con alcantarillado y esas cosas. Más que nada a ese tipo de cosas me refiero. Como que sepan leer los planos. Ya. Porque también vamos a empezar a ver el tema de las familias de especialidades. Como se generan algunos tipos de familias. Esos son súper importantes para ver el tema de las conexiones y para que empiecen a generar su propia base de datos de familia. Pero si vamos con la parte teórica ya más o menos estudiada, va a ser mucho más fácil entender cuando empezamos a ver el tema de la parametrización de ciertas cosas. Va a ser más sencillo, por lo menos la comunicación. Porque antes yo explicaba toda esta cuestión como una pizarra, pero como estamos a distancia, es más complicado. Así que eso, si no tienen más dudas, bueno, felicitaciones a gran parte de todo, le ha ido como súper bien. Bueno, salvo casos puntuales que yo me voy a comunicar para que podamos ver de qué manera podemos nivelar esto. Los que tengan los uno escondidos por ahí me hablan directamente al correo o me mandan un WhatsApp, lo vamos viendo. Y si hay, bueno, hay dudas generales, por ejemplo, en algunos que tienen varios unos por ahí escondidos, podríamos hacer una clase un poquito más, una clase online para explicar ciertas cosas que no he entendido. Así que está libre de usted hacia mí de qué manera consulta las cosas. Así que eso. Si no tienen más dudas, cerramos la clase por hoy y nos vemos entonces el sábado. Profe, entonces si no hay una solución para el tema del PDF, mandamos el puro CAD. Sí, yo voy a tratar esta semana de resolver ese tema y también estoy pendiente de subir la clase del 7, la de los grabados, que no lo he podido subir al sistema. Ah, ya. Ya, entonces vamos a detener la grabación y